¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué hacer o qué camino tomar? A todos nos ha pasado. Nos apoyamos en nuestra propia lógica, buscamos consejos por todas partes, pero al final seguimos con dudas. La verdad es que hay una fuente de sabiduría que nunca falla: Dios. En otras palabras, todo empieza cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones. Lo mejor de todo es que Dios no nos deja solos en este proceso. Él nos dice que si le pedimos sabiduría, nos la dará sin reprocharnos nada. Nos invita a confiar en Él y no en nuestra propia manera de ver las cosas. Y cuando aprendemos a depender de Dios, encontramos lo que tanto buscamos: dirección, paz y propósito. Jesús lo explicó de forma muy clara. Si construimos nuestra vida sobre su enseñanza, es como edificar sobre una roca firme, nada podrá derribarnos. Y no solo eso, sino que si permanecemos en Él, tendremos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier situación. Sabemos que la vida no es fácil, pero Dios nos ha dejado promesas increíbles. Cuando oramos y llevamos nuestras preocupaciones a Él, su paz llena nuestro corazón. Aún en los momentos más difíciles, podemos confiar en que todo obra para nuestro bien, porque su gracia siempre es suficiente. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, pero nos dejó una promesa firme: confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, en lugar de preocuparnos, Dios nos llama a buscar primero su reino y a no conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, sino a renovar nuestra mente con su verdad. Cuando hacemos esto, encontramos la paz que solo Cristo puede dar y aprendemos a confiar en que, pase lo que pase, en Él siempre hay esperanza. Hoy vamos a profundizar en 15 versículos y descubrir juntos cómo la sabiduría de Dios puede transformar nuestra vida. Si anhelas que Dios guíe tu camino, escribe en los comentarios: Señor, dame tu sabiduría. Vamos a descubrir juntos cómo su palabra puede cambiarlo todo. Número 1. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El mundo tiene muchas definiciones de sabiduría. Algunos te dirán que la sabiduría se obtiene con la experiencia. Otros, que si lees lo suficiente o acumulas conocimiento, serás sabio. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Proverbios capítulo 9, versículo 10, lo deja claro. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí no se trata de saber más que los demás, ni de ser el más inteligente de la sala. La verdadera sabiduría empieza en un lugar más profundo, en algo que está en el corazón: el temor de Dios. Pero, espera, no es un miedo paralizante, no es terror como el que sentimos ante un peligro. Es un respeto reverencial, una conciencia de la grandeza, la majestad y la santidad de Dios. Es un temor que nos transforma, que nos mueve a ver la vida desde otra perspectiva. Un claro ejemplo de esto es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas, poder o una larga vida. En cambio, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la razón por la que Dios se la concedió? Porque Salomón reconoció su limitación y dependió de Dios. No confió en su propia capacidad, sino que temió a Jehová y entendió que solo con su guía podía ser verdaderamente sabio. Dios le dio una sabiduría incomparable al punto de que hasta la reina de Sabá viajó grandes distancias solo para escucharlo. Imagínate, alguien tan importante emprendiendo un largo viaje porque había oído de la sabiduría de Salomón. Pero aquí está lo más importante. Cuando Salomón dejó de temer a Dios y permitió que su corazón se apartara, cayó en idolatría y sus decisiones llevaron al declive de su reino. La lección es clara. La sabiduría que viene de Dios nos eleva, pero cuando dejamos de temer a Dios y confiamos en nuestra propia prudencia, nos dirigimos al desastre. El versículo también habla del conocimiento del Santísimo, y esto no significa simplemente saber acerca de Dios, sino conocerlo realmente, experimentar su amor, su justicia y su carácter.
Un ejemplo de esto lo vemos en Moisés, cuando le dijo a Dios: «Muéstrame tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos». Moisés no solo quería saber de Dios, quería conocerlo personalmente. Quería más. Y Dios respondió revelándole su gloria y su bondad. Este conocimiento transformó la vida de Moisés y lo convirtió en el líder que guió a Israel. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando realmente conocemos a Dios, nuestras decisiones cambian, nuestra forma de pensar se renueva y vivimos con propósito. Piensa en esto. El mundo ofrece una sabiduría rápida y superficial, basada en lo inmediato. Pero la sabiduría de Dios es eterna. No caduca, no se desgasta. Es una sabiduría que protege, que nos libra de la arrogancia y de las decisiones impulsivas que, aunque parecen buenas al principio, terminan en dolor. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa en la historia de los dos constructores. Un hombre edificó su casa sobre la roca, mientras que otro la construyó sobre la arena. ¡Qué gran diferencia! Cuando vino la tormenta, la casa sobre la roca permaneció firme, mientras que la de la arena se derrumbó. ¿Sabes cuál era la diferencia? El hombre sabio escuchó y obedeció la palabra de Dios, mientras que el insensato confió en su propio juicio. Cada día tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios. Podemos aprender más de su carácter, vivir en su verdad y edificar nuestra vida sobre un fundamento firme. Y todo comienza con una sola decisión: reconocer que la verdadera sabiduría viene de Dios. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión difícil, recuerda esto: la verdadera sabiduría no viene de ti ni de lo que el mundo te ofrece. Viene de Dios. Y la buena noticia es que está disponible para ti si la buscas con humildad. Número 2. Dios da sabiduría a quien la pide. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué hacer? Tal vez tienes que tomar una decisión importante. ¿Qué carrera estudiar? Si aceptar o no un trabajo. Si esa es la persona con la que debes casarte. Y en medio de esa incertidumbre, comienzas a buscar respuestas. Quizás le preguntas a tus amigos, a tu familia, buscas en internet, o peor aún, intentas resolverlo solo. El mundo te da consejos como: sigue tu corazón, confía en tu instinto o haz lo que te haga feliz. Pero aquí está el problema: nuestro corazón es engañoso. El libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, lo dice claramente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hoy puedes estar 100% seguro de algo, y mañana sentirte completamente diferente. Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué decisión tomar? Aquí es donde entra una promesa increíble en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué maravillosa verdad! Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. No tienes que adivinar, no tienes que tomar decisiones a ciegas. Dios quiere guiarte. Y lo mejor de todo es que Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. Es decir, no te juzga por no saber qué hacer, no te dice otra vez pidiéndome ayuda, sino que te la concede sin reservas y sin límites. Solo tienes que pedirla. Así de simple. Un claro ejemplo de esto es Salomón. Tenía el mundo a sus pies. Era rey, tenía poder y riquezas. Pero cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió dinero ni fama. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, encontramos su oración: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pidió sabiduría. Y Dios no solo se la dio, sino que le concedió más sabiduría que a cualquier otro rey. ¿Por qué? Porque Salomón reconoció que no podía hacerlo solo. Aquí hay una gran lección para nosotros. La sabiduría no es algo que obtenemos por nuestra cuenta, es un regalo de Dios. Y si la pedimos con humildad y fe, Él nos la dará.
así como lo hizo con Salomón. Sin embargo, hay un problema que muchas veces nos impide recibir la sabiduría de Dios: la duda. Santiago continúa diciendo en los versículos siguientes: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, cuando le pidas sabiduría a Dios, confía en que Él te la dará. Aquí es donde muchos fallamos. Decimos: Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión. Pero después seguimos buscando respuestas en todas partes. Preguntamos a todo el mundo. Dudamos de lo que Dios nos dice. Nos llenamos de ansiedad. Y al final seguimos igual de confundidos. Es como Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras confiaba en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, pero en cuanto miró el viento y dudó, comenzó a hundirse. Eso mismo pasa con la sabiduría. Si pedimos dirección a Dios, pero después dudamos y seguimos confiando más en nuestra propia lógica, terminamos hundidos en la incertidumbre y la confusión. Así que, si hoy estás enfrentando una decisión difícil, no entres en pánico, no trates de resolverlo solo, no confíes en la lógica del mundo. Ve a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Es claro, si necesitas sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará. Pero hazlo con fe. Confía en que Dios te responderá y te guiará por el mejor camino. Pídesela hoy, y cuando Dios te hable, confía en su dirección. Porque cuando sigues la sabiduría de Dios, nunca te equivocas. Número 3. Confiar en Dios en lugar de nuestra propia sabiduría. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Imagina esto. Estás frente a una gran decisión. Tal vez sea sobre tu futuro, tu familia o tu trabajo, y hay muchas opciones. Una parte de ti dice: esto parece lo más lógico. Pero otra pregunta: ¿será lo correcto? Entonces, escuchas las típicas frases que el mundo nos dice: sigue tu corazón, haz lo que creas mejor, confía en tu instinto. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay un problema. Nuestro corazón se equivoca. Nuestra lógica es limitada. No podemos ver el futuro. Por eso, Dios nos da un consejo completamente diferente en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios nos dice algo muy claro. No confíes solo en tu inteligencia. No te bases únicamente en lo que parece lógico. Confía en Él. Si hubo alguien que tuvo que aprender esto, fue Abraham. Dios le hizo una promesa enorme, que tendría un hijo y sería padre de una gran nación. Pero había un pequeño problema. Abraham y Sara ya eran ancianos. Si Abraham hubiera confiado en su propia lógica, habría pensado que no tenía sentido, que era humanamente imposible, que Dios debía estar bromeando. Pero en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Sin embargo, también vemos lo que pasa cuando intentamos ayudar a Dios, confiando en nuestra propia prudencia. Sara y Abraham pensaron que la mejor manera de cumplir la promesa era tener un hijo con Agar, la sierva de Sara. Así nació Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. Cuando finalmente confiaron en Dios, Isaac nació en el momento perfecto. La lección es clara. Cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera, solo las complicamos más. Esto no significa que no debamos usar nuestra inteligencia. Dios nos dio una mente para pensar, pero no podemos depender solo de nuestra lógica, porque muchas veces nos puede engañar. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que parecían correctas, pero luego nos dimos cuenta de que nos equivocamos? Un trabajo que parecía perfecto, pero terminó siendo un desastre. Una relación que parecía la mejor decisión, pero terminó en dolor. Una inversión que se veía bien, pero terminó en pérdida. Si no buscamos la dirección de Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en lo que parece lógico,
pero que pueden llevarnos por el camino equivocado. Un claro ejemplo de esto es Josué y la conquista de Jericó. Tenía una misión clara: conquistar la ciudad. Si hubiera confiado en su inteligencia, habría diseñado una estrategia militar, atacado con espadas y escudos o intentado escalar las murallas. Pero Dios le dio una estrategia completamente diferente. Marchen alrededor de la ciudad, toquen trompetas y confíen en mí. Si Josué hubiera dependido de su lógica, habría pensado que eso no tenía sentido, que era ridículo, que la gente se burlaría. Pero decidió confiar en Dios. Y las murallas cayeron. A veces Dios nos guía por caminos que no tienen sentido para nuestra mente. Pero si confiamos en Él, veremos su poder en acción. Aquí está la clave. Si confiamos en Dios y lo buscamos en cada decisión, Él nos guiará por el mejor camino. No significa que siempre entenderemos el plan de inmediato, pero sí que nos llevará al lugar correcto. Así que si hoy estás en un momento de incertidumbre, si no sabes qué hacer con una decisión importante, si estás tratando de resolverlo todo con tu propia lógica, detente. La respuesta está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Dios. No dependas solo de tu inteligencia. Búscalo en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino correcto. Porque cuando confías en Dios, nunca te equivocas. Número 4. Edificar sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Mira, todos en esta vida estamos construyendo algo. Puede ser una carrera, una familia, un sueño, un futuro. Pero lo que realmente importa no es qué estamos construyendo, sino sobre qué lo estamos edificando. Jesús nos dio una enseñanza clarísima sobre esto en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Ahora piénsalo bien. Jesús no está diciendo que si construyes sobre la roca nunca va a llover. No, la tormenta viene para todos. La diferencia es que una casa aguanta y la otra se derrumba. ¿Sobre qué estás construyendo? Mucha gente edifica su vida sobre cosas que parecen seguras, pero en realidad son arena. Algunos ponen su confianza en el dinero, pero ¿qué pasa si lo pierden? Otros en el éxito, pero ¿qué sucede si un día no logran lo que querían? Muchos construyen sobre relaciones, pero ¿qué pasa si alguien les falla? Y otros buscan la aprobación de los demás. Pero ¿qué ocurre si un día dejan de gustarle a la gente? Todo eso parece estable, hasta que la vida golpea. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta de que esas cosas no pueden sostenernos. Un ejemplo perfecto de lo que significa tener a Jesús como nuestro fundamento es Pedro, cuando caminó sobre el agua, según Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Imagínate la escena. Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar y le dice: «Señor, si eres tú, dime que vaya contigo». Jesús le responde: «Ven». Y Pedro, sin pensarlo mucho, se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Está haciendo lo imposible, pero de repente se distrae. Deja de mirar a Jesús y empieza a fijarse en el viento, en las olas, en el peligro, y se hunde. Aquí está la lección. Mientras Pedro confiaba en Jesús, se mantenía firme. Pero cuando puso su atención en el problema en lugar de en Cristo, comenzó a hundirse. ¿No nos pasa lo mismo? Cuando confiamos en Dios, sentimos paz, nos mantenemos de pie. Pero cuando quitamos la mirada de Él y empezamos a preocuparnos por lo que nos rodea, nos hundimos en la ansiedad, en el miedo, en la duda. Jesús no dijo que el hombre sabio era el que simplemente escuchaba sus palabras, sino que el sabio es el que las pone en práctica. Es decir, saber lo que Dios dice no es suficiente. Santiago capítulo 1, versículo 22, lo dice bien claro. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay personas que van a la iglesia, leen la Biblia, saben lo que Dios dice, pero siguen tomando decisiones según su propia lógica.
siguen construyendo sobre arena. Un ejemplo claro de alguien que escuchó a Jesús, pero no hizo lo que él dijo, es el joven rico, según Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Este joven se acerca a Jesús y le pregunta: «Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna?». Jesús le dice que guarde los mandamientos, y el joven responde: «Todo eso lo he cumplido desde joven». Entonces Jesús lo mira y le dice: «Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme». El joven se quedó en shock porque amaba su riqueza más que a Dios. Él conocía la palabra, escuchó la voz de Jesús, pero no estuvo dispuesto a obedecer. Y por eso, en lugar de seguir a Jesús, se fue triste. Sabía la verdad, pero no quiso vivirla. Jesús nunca dijo que no habría tormentas. El problema no es la tormenta. El problema es el fundamento. Si construyes sobre arena, tarde o temprano todo se derrumbará. Pero si construyes sobre Cristo, puede venir la tormenta más fuerte y seguirás de pie. Así que te pregunto, ¿sobre qué estás construyendo? Si sientes que tu vida se está tambaleando, que todo a tu alrededor se derrumba, tal vez es hora de revisar tu fundamento. No basta con conocer la verdad, hay que vivirla, porque solo cuando edificamos sobre Cristo, tenemos una vida firme, pase lo que pase. Amén. Número 5. Permanecer en Cristo. Capítulo 15, versículo 5. Imagínate que tienes una planta en casa. Para que crezca fuerte y dé fruto, necesita estar bien conectada a sus raíces, ¿verdad? Ahora, si cortas una rama y la dejas aparte, ¿qué pasa? Se seca. No importa cuánto intente, esa rama nunca podrá dar fruto por sí sola. Eso es exactamente lo que Jesús nos quiere enseñar en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada. No dijo poco o casi nada. Dijo nada. A veces intentamos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Queremos hacer lo correcto, ser mejores personas, vencer el pecado, pero lo intentamos solos, como si fuera cuestión de voluntad. Es como si quisiéramos encender una lámpara sin enchufarla o usar el celular sin batería. No funciona. Y lo peor es que, cuando las cosas no nos salen bien, nos frustramos y nos sentimos agotados. Hay una historia que refleja esto perfectamente. Jesús llega a la casa de Marta y María. Marta está corriendo de un lado a otro, ocupada con los quehaceres, preocupada por atender bien a Jesús. Mientras tanto, María está simplemente sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Marta, molesta, le dice a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Y Jesús, con toda paciencia, le responde: «Marta, Marta, estás afanada y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte». ¡Boom! Jesús no le dijo que su trabajo fuera malo, pero sí que lo más importante es estar con Él. Porque cuando permanecemos en Cristo, todo lo demás toma su lugar. Jesús no dice que algunas cosas las podemos hacer sin Él. Dice nada, pero a veces creemos que sí podemos. Queremos amar, pero sin buscar a Dios. Queremos vencer el pecado, pero sin orar. Queremos tomar buenas decisiones, pero sin consultar su palabra. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos cansados, desmotivados o frustrados. Es como si una rama intentara dar fruto desconectada del árbol. No se puede. Sansón es un ejemplo claro de lo que pasa cuando confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas. Dios le había dado un poder sobrenatural, pero su fuerza no venía de él, sino de Dios. El problema es que se confió demasiado. Pensó que podía seguir igual sin Dios. Y un día, cuando ya se había alejado de él, los filisteos lo capturaron y descubrió que su fuerza ya no estaba con él. Aquí hay una gran lección. No importa qué tan fuerte seas, sin Dios en algún momento caerás. Permanecer en Cristo no es algo de un solo día. Es un estilo de vida. Cada día decidimos buscarlo en oración, leer su palabra y depender de Él en todo. Si últimamente te sientes agotado, sin fuerzas o frustrado en tu vida espiritual,
Pregúntate, ¿estoy realmente permaneciendo en Cristo o estoy tratando de hacerlo todo por mi cuenta? Porque recuerda, separados de Él, nada podemos hacer. Número 6. No se inquieten por nada. Oren por todo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Imagina que tienes una mochila y que cada día metes ahí todas tus preocupaciones. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué pasa si algo malo le sucede a mi familia? ¿Y si las cosas no salen como espero? Esa mochila se va llenando y llenando hasta que se vuelve tan pesada que apenas puedes moverte. Pero Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que no tenemos que cargar con todo eso solos. No se inquieten por nada. Más bien presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios no solo dice, no te preocupes, sino que nos da una solución. Nos dice, ora, cuéntame lo que te pasa, confía en mí. A veces pensamos que la fe significa nunca sentir miedo o angustia, pero incluso Jesús pasó por momentos difíciles. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, estaba tan angustiado que sudó gotas de sangre. ¿Y qué hizo en ese momento? Oró. Derramó su corazón delante del Padre y entregó su carga, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo, capítulo 26, versículo 39. Jesús no escondió su angustia, la llevó a Dios. Y después de orar, se levantó con fuerzas para enfrentar lo que venía. Lo impresionante de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, es que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es ilógica. Humanamente, cuando tienes problemas, deberías estar preocupado. Pero cuando confías en Dios, puedes experimentar una calma sobrenatural. Un ejemplo perfecto de esto es Pablo y Silas. En Hechos, capítulo 16, versículo 25, se nos cuenta que estaban en la cárcel, golpeados y encadenados. Cualquier persona en su lugar estaría desesperada, pero ellos oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando en vez de preocuparnos, oramos, Dios se mueve de maneras que ni imaginamos. La ansiedad hace que veamos los problemas gigantes y a Dios pequeño. Pero cuando oramos, todo cambia. Vemos a Dios grande y nuestros problemas pequeños. Así que la próxima vez que la preocupación quiera llenarte de ansiedad, recuerda. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No te preocupes. Ora, agradece a Dios y deja que su paz llene tu corazón. Porque, al final del día, Dios tiene el control. Confía en Él y descansa en su paz. Número 7. Dios obra en todo para bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mira, hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos, como si todo estuviera saliendo mal. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y es completamente normal sentirnos así. Pero hay una promesa en la Biblia que me ha hecho ver las cosas de otra manera. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según su propósito. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso en los momentos más difíciles, Dios está trabajando. Aunque ahora no lo entendamos, Él sí lo entiende. Es como si nuestra vida fuera un rompecabezas y solo viéramos una pieza suelta, sin forma, sin sentido. Pero Dios ya conoce la imagen completa. Un gran ejemplo de esto es la historia de José. Era un joven con un gran propósito, pero si miras su vida, parecía que todo le salía mal. Fue acusado falsamente y terminó en la cárcel. Pasó años en prisión sin haber hecho nada malo. Imagínate cómo debió sentirse. Tal vez en más de una ocasión pensó, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto?
Pero lo que él no sabía era que Dios estaba usando todo eso para llevarlo al lugar donde tenía que estar. Años después, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y terminó salvando a su familia y a todo un pueblo de morir de hambre. Cuando se reencontró con sus hermanos, en lugar de vengarse, les dijo con un corazón lleno de perdón y sabiduría: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. Es impresionante, ¿no? Lo que parecía una tragedia, en realidad era parte del plan de Dios. Y es que no todo lo que nos pasa es bueno, pero Dios puede usarlo para bien. No nos dice que todo en la vida será fácil o agradable, pero sí nos asegura que nada se desperdicia en sus manos. Las pérdidas, los fracasos, los momentos difíciles, nada de eso es bueno en sí mismo, pero en manos de Dios pueden convertirse en crecimiento, fortaleza y propósito. El mejor ejemplo de esto es la cruz de Jesús. Sus discípulos lo vieron morir y pensaron que todo había terminado, que todo por lo que habían creído se había derrumbado. Pero lo que parecía una derrota se convirtió en la victoria más grande de todas, la salvación del mundo. Lo mismo pasa en nuestra vida. A veces estamos en medio de la tormenta y pensamos que no hay salida, que todo está perdido, pero Dios sigue obrando, aunque no lo veamos. Puede que hoy no entiendas por qué estás pasando por algo difícil, pero Dios sí lo sabe. Y un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que Él estuvo ahí todo el tiempo, sosteniéndote, guiándote, obrando en cada detalle. Así que la próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda, Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando, aunque no lo veas, y al final todo tendrá sentido. Porque con Dios nada se desperdicia. Confía en su proceso. Número 8. Su gracia es suficiente, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. A ver, todos hemos tenido esos días en los que nos sentimos sin fuerzas, sin ganas de seguir, como si todo nos superara. Nos pasa cuando enfrentamos problemas grandes, cuando nos sentimos insuficientes o cuando simplemente ya no podemos más. Pero hay algo que Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que cambia por completo nuestra perspectiva. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, porque cuando nos sentimos débiles, ahí es donde Dios más se manifiesta. Mira a Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en la Biblia. Él tenía algo que lo molestaba profundamente. No sabemos exactamente qué era, pero sí sabemos que oró 3 veces pidiéndole a Dios que se lo quitara. ¿Y qué le respondió Dios? Mi gracia es suficiente. A veces, en lugar de quitarnos el problema, Dios nos da la fuerza para atravesarlo. Otro gran ejemplo es Moisés. Dios lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto, y su respuesta fue básicamente: Señor, yo no soy bueno para hablar. ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero Dios no lo llamó porque fuera fuerte o capaz. Lo llamó porque Él mismo iba a ser su fortaleza. Es lo mismo con nosotros. No se trata de nuestras habilidades, sino de cuánto dependemos de Dios. Cuando reconocemos que no podemos solos, Él nos llena con su poder. En el mundo, la debilidad se ve como algo malo, pero en el reino de Dios es una oportunidad para que Él se glorifique. Pablo llegó a decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que disfrutemos sufrir, pero sabemos que Dios está obrando incluso en nuestras luchas. Mira también el caso de Gedeón. Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas. Él logró reunir un ejército de 32,000 soldados, pero Dios le dijo: no, son demasiados. Así que fue reduciendo el número hasta dejarlo con solo 300 hombres. Imagínate lo loco que eso sonaba, enfrentar a un ejército enorme con solo 300 soldados. ¿Pero por qué Dios hizo eso?
porque quería dejar claro que la victoria no dependía de la cantidad de soldados, sino de su poder. Y lo mismo pasa en nuestra vida. No necesitas ser el más fuerte. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas depender de la gracia de Dios. Si hoy te sientes débil, agotado o insuficiente, recuerda esto. Dios no espera que lo hagas todo solo. Su gracia es más que suficiente. Cuando eres débil, Él es fuerte en ti. Así que en vez de tratar de ser fuerte por tu cuenta, entrégale tu debilidad a Dios y deja que su poder brille en tu vida. Su gracia es suficiente. Número 9. Todo obra para bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A veces, cuando las cosas van mal, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Es normal. Cuando enfrentamos problemas, pérdidas o injusticias, sentimos que todo está fuera de control. Pero hay un versículo que nos recuerda algo importante. Dios siempre está obrando, incluso en lo que no entendemos. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Sabemos que hay dolor, sufrimiento y momentos en los que nada parece tener sentido. Pero sí significa que Dios puede usar todo, incluso lo más difícil, para nuestro bien. Piénsalo como una obra de arte. A veces, cuando el artista está en proceso, el lienzo parece un desastre, lleno de trazos sin forma y colores que no encajan. Pero él ya tiene la imagen completa en su mente. Dios es ese artista en nuestra vida. Mira la historia de José. Lo tenía todo en contra. Cuando parecía que las cosas mejoraban, fue acusado falsamente y terminó en la cárcel por años, pagando por algo que no hizo. Si miramos solo esos momentos, parece una tragedia. Pero Dios tenía un propósito más grande. Años después, cuando José llegó a ser gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre, les dijo a sus hermanos: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Lo que parecía un desastre, Dios lo usó para salvar vidas. Nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, que todo tenga sentido en el momento. Pero Dios trabaja con paciencia y propósito. Nuestra visión es limitada. Solo vemos una parte de la historia. Pero Él ve el cuadro completo. Sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no entendamos. Piensa en Jesús. La cruz parecía la peor derrota. Sus discípulos estaban confundidos, tristes, sin entender por qué su maestro tenía que morir. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. Lo que parecía el final, en realidad era el inicio de la salvación para toda la humanidad. Algo similar le ocurrió a Pablo. Pasó mucho tiempo en prisión por predicar el Evangelio. Desde afuera parecía un obstáculo, una tragedia. Pero ¿qué hizo él en la cárcel? Escribió cartas que hoy forman parte de la Biblia. Si Pablo no hubiera sido encarcelado, quizás no tendríamos esas cartas que hoy nos enseñan sobre la fe. Su sufrimiento no fue en vano. Dios lo usó para algo mucho más grande. Así que si hoy estás pasando por algo difícil, recuerda esto: Dios sigue en control. Él está trabajando en tu vida, aunque no lo entiendas ahora. Y un día, cuando mires atrás, verás cómo cada pieza encajó perfectamente en su propósito. Confía en su plan. Dios ya ve el cuadro completo y su obra en tu vida aún no ha terminado. Número 10. La paz de Dios en medio de la ansiedad. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mira, todos hemos pasado por momentos en los que la preocupación nos consume. Esos días en los que la mente no para, en los que sientes que el mundo te aplasta con problemas, con incertidumbre, con ese constante ¿qué va a pasar? Nos inquietamos por el futuro, por lo que no podemos controlar, por lo que nos supera. Pero en la Biblia hay una clave impresionante en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Que en lugar de desgastarnos con la preocupación, Dios nos invita a hacer algo diferente. Orar. No dice ignoren sus problemas ni hagan como que todo está bien. Lo que dice es, entrégaselo a Dios. A veces pensamos que la fe significa no sentir miedo o preocupación, pero mira a Jesús en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba y su alma estaba angustiada, sintió el peso del dolor antes de que sucediera. Pero en lugar de quedarse atrapado en la angustia, hizo lo único que podía hacer. Lo llevó en oración al Padre. Eso me enseña algo clave. La paz no significa que los problemas desaparecen de inmediato. Significa que Dios nos da la fuerza para enfrentarlos, y es una paz que no tiene sentido humano. ¿Has visto personas que, a pesar de estar en medio de una tormenta, siguen en paz? Eso es lo que dice este versículo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz lógica. No es porque todo está bien. Es porque Dios está ahí. Pablo escribió estas palabras desde una cárcel. Desde afuera, cualquiera diría que tenía motivos para estar ansioso, para quejarse, para rendirse. Pero había aprendido el secreto. En vez de preocuparse, oraba y confiaba en Dios. Y mira el caso de Daniel. Cuando lo lanzaron al foso de los leones, cualquier persona estaría aterrada. Pero Daniel oró. En lugar de entrar en pánico, Dios le dio paz y lo protegió. Cuando al día siguiente lo sacaron, dijo algo impresionante. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Eso es lo que hace Dios. Nos cubre, nos guarda y nos llena de su paz. Así que si hoy sientes ansiedad, si hay algo que te roba la paz, te invito a hacer esto. En lugar de preocuparte, ora. Entrégale a Dios lo que te agobia y cree que, aunque la situación no cambie de inmediato, su paz llenará tu corazón. Porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está contigo en medio de ellos. Número 11. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Mira, si algo nos dejó claro, Jesús, es que los problemas van a venir. No es un tal vez ni un si te portas mal. Es un hecho. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Él lo dice claramente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas son reales, pero no tienen la última palabra. Jesús nunca nos prometió una vida fácil, pero nos dejó algo mucho más poderoso, su victoria. Él ya venció todo lo que podríamos enfrentar. La enfermedad, la traición, la pérdida, la angustia, el pecado y hasta la muerte. Y eso significa que nada puede derrotarte si estás en Él. Mira lo que pasó con Pablo y Silas. Imagínate estar golpeado, encadenado y encerrado en una celda oscura solo por hacer lo correcto. Ellos estaban ahí, pero en lugar de quejarse o desesperarse, hicieron algo inesperado. En Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice: A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y qué pasó después? Un terremoto abrió las puertas de la cárcel, pero en lugar de escapar, ellos se quedaron y testificaron al carcelero. ¿El resultado? Él y toda su familia fueron salvos. Ellos entendieron la promesa de Jesús. Sabían que la aflicción era real, pero también lo era la victoria de Cristo. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones. Podemos enfocarnos en el problema y hundirnos, o podemos enfocarnos en Jesús y confiar en su victoria. Pedro es el mejor ejemplo de esto. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, él sí pudo hacerlo, hasta que quitó su mirada de Jesús y miró la tormenta. En Mateo, capítulo 14, versículo 30 dice: Mas, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo:
Señor, sálvame. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si miramos el problema, nos hundimos. Pero si miramos a Jesús, Él nos sostiene. Así que, si hoy estás pasando por algo difícil, recuerda esto. Sí, la aflicción es parte de la vida, pero no es el final. Jesús ya venció al mundo y en Él tú también vencerás. No te enfoques en la tormenta, mantén tu mirada en Jesús. A veces no entenderemos el porqué de nuestras pruebas, pero podemos estar seguros de una cosa. Su victoria es nuestra, y en Él siempre encontraremos paz. Amén. Número 12. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios. Filipenses. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Mira, ¿te ha pasado alguna vez que estás tan preocupado por algo que no puedes ni dormir, ni comer tranquilo, ni disfrutar nada? Como si tu mente estuviera en piloto automático, dándole vueltas al problema una y otra vez. Pues Dios sabe que somos así. Y por eso, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos da un consejo clarísimo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es como si Dios nos dijera: yo sé que te preocupas, pero en vez de cargar todo solo, tráemelo a mí. Habla conmigo. La ansiedad nos aplasta, pero la oración nos libera. Nuestra reacción natural cuando estamos angustiados es intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos decimos: si tan solo hago esto, si consigo esto otro, si puedo cambiar esto. Pero Dios nos dice lo contrario. No te enfoques en la preocupación, sino en la oración. No cargues el problema solo, entrégaselo a Dios. Y hazlo con gratitud, confiando en que Él ya está obrando. Mira el ejemplo de Ana. Ella quería un hijo más que nada en el mundo, pero no podía tenerlo. Y en esa época, no tener hijos era visto como una desgracia. Ana estaba desesperada. Lloraba, se sentía humillada e impotente. Su angustia era real, pero en vez de quedarse en su dolor, fue a Dios y oró. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice: con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ana derramó su corazón delante de Dios, le entregó su dolor. ¿Y sabes qué pasó después? Todavía no había recibido respuesta, pero algo en ella cambió. En el versículo 18 dice: su rostro no fue más triste. Antes de que el milagro llegara, ella ya tenía paz, porque la tranquilidad no viene de ver la respuesta, sino de saber que Dios tiene el control. Dios no solo nos dice que oremos, sino que lo hagamos con gratitud. ¿Sabes por qué? Porque cuando agradecemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho. Mira lo que hizo Jesús cuando alimentó a los 5,000. Solo tenía 5 panes y 2 peces. No parecía suficiente, pero antes de que se multiplicaran, Jesús dio gracias. En Juan capítulo 6, versículo 11 dice: tomó los panes, dio gracias y los repartió. Y lo poco se multiplicó. A veces estamos tan preocupados por lo que no tenemos que no nos damos cuenta de lo que Dios ya puso en nuestras manos. La gratitud abre los ojos a la provisión de Dios. La ansiedad nos dice: ¿y si esto sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si nunca cambia? Pero Dios nos dice: dímelo a mí. Confía, yo tengo el control. Así que si hoy sientes ansiedad, recuerda, no te ahogues en la preocupación, llévalo a Dios en oración. Agradece, incluso antes de ver la respuesta, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente. No significa que el problema desaparezca en un instante, pero sí que ya no lo cargas solo. Y cuando confías en Dios, la paz llega, aunque la tormenta siga ahí. Amén. Número 13. Busquen primero el reino de Dios. Mateo, capítulo 6, versículo 33. A ver, dime si te ha pasado esto. Estás súper preocupado por algo. El dinero, el trabajo, los estudios, el futuro, y te la pasas dándole vueltas en la cabeza.
¿Y si no me alcanza? ¿Y si no sale bien? ¿Y si no lo logro? Nos pasa a todos. Nos enfocamos tanto en esas cosas que nos olvidamos de lo más importante. Pero Jesús nos da una clave diferente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es decir, en lugar de preocuparnos por lo material, pongamos a Dios primero, y Él se encargará del resto. El orden lo cambia todo. Imagina que intentas armar un rompecabezas y empiezas por el medio en vez de las esquinas. No encaja, ¿verdad? Pues así es la vida cuando ponemos nuestras necesidades por encima de Dios. Nos estresamos, nos frustramos y nada parece funcionar bien. Pero cuando lo ponemos a Él en primer lugar, todo empieza a encajar. Mira el ejemplo de Salomón. Un día, Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras. Imagínate que Dios te dice eso. ¿Qué pedirías? Salomón no pidió dinero, ni fama, ni éxito. Pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría, y además le añadió riquezas, poder y honor. ¿Por qué? Porque Salomón puso a Dios primero, y Dios se encargó del resto. Ahora, veamos lo que pasa cuando ponemos las prioridades al revés. Jesús contó la historia de un hombre que se hizo millonario. Su negocio iba increíblemente bien, tanto que dijo: voy a construir graneros más grandes, almacenaré todo mi dinero y viviré tranquilo por años. Estaba confiado en su riqueza, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche morirás, ¿y de quién será todo lo que acumulaste? Lucas, capítulo 12, versículo 20. Fuerte, ¿no? El problema no era que tuviera dinero, sino que puso su confianza en eso y no en Dios. Cuando buscas a Dios primero, Él se encarga del resto. Está bien trabajar, estudiar, esforzarse, pero si Dios no es lo primero, nunca nos sentiremos satisfechos. Cuando lo pones en primer lugar, Él te da dirección. Cuando confías en su voluntad, todo se alinea. Cuando buscas su reino, no te faltará nada. Ahora pregúntate: ¿a qué le dedico más tiempo y energía? ¿Mis decisiones reflejan que Dios es mi prioridad? ¿Confío en que si busco a Dios, Él suplirá mis necesidades? Si te das cuenta de que estás más enfocado en tus preocupaciones que en Dios, es momento de hacer ajustes. Ponlo a Él en primer lugar, y verás cómo todo lo demás se acomoda. Dios no falla. Número 14. No se conformen a este siglo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te empuja a pensar y actuar de cierta manera? Como si hubiera una corriente que te arrastra, y si no tienes cuidado, terminas siguiendo lo que todos hacen sin darte cuenta. Mira, la Biblia nos dice algo muy claro en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no te dejes moldear por lo que el mundo dicta. Vivimos en una sociedad que nos dice: si tienes dinero, eres exitoso. Si la gente te aplaude, vales más. Haz lo que te haga feliz, sin importar las consecuencias. Pero Dios ve las cosas diferente. La verdadera riqueza no es el dinero, es tener a Cristo. La grandeza no está en la fama, sino en servir a los demás. La felicidad no está en hacer lo que quieras, sino en vivir según su voluntad. Así que, cuando la Biblia dice no se conformen, no quiere decir que vivamos desconectados del mundo, sino que no nos dejemos atrapar por sus mentiras. Piénsalo así. Imagina que te llevan a un país donde todo es diferente. Nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevas reglas. Eso fue lo que le pasó a Daniel y sus amigos cuando fueron llevados como esclavos a Babilonia. Lo primero que hicieron los babilonios fue intentar cambiarlos. Les pusieron nuevos nombres. Querían que pensaran y actuaran como ellos. Pero Daniel tomó una decisión: no me voy a contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8.
No se rebeló, no causó problemas, pero tampoco cedió a la presión del mundo. Y como resultado, Dios lo bendijo, le dio sabiduría, gracia ante el rey y terminó gobernando junto a los más poderosos. ¿Por qué? Porque no se dejó moldear por el mundo. El versículo no solo dice, no se conformen, sino que nos da la clave para lograrlo. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si todo lo que entra en tu mente es lo que el mundo dice, vas a pensar y actuar como el mundo. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Jesús mismo lo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. En pocas palabras, la Biblia nos limpia, nos guía y nos transforma. Si seguimos al mundo, nunca encontraremos verdadera satisfacción. Pero si seguimos a Dios, Él nos mostrará su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que la pregunta es, ¿estoy dejando que el mundo defina mi manera de pensar? ¿Estoy llenando mi mente con la palabra de Dios? No te conformes con lo que todos hacen. Deja que Dios transforme tu vida. Él tiene algo mejor para ti. Número 15. En Cristo tenemos paz. Juan, capítulo 16, versículo 33. Imagina que estás en un barco en medio del mar. Todo iba bien, pero de repente el viento empieza a soplar más fuerte. Las olas se levantan y el agua comienza a entrar en la barca. Sientes que el barco se tambalea, que puede hundirse en cualquier momento. Así se sienten muchas situaciones en la vida, ¿verdad? Problemas, angustias, momentos en los que parece que todo se descontrola. Ahora, imagina que en esa misma barca está Jesús, pero Él está dormido. Los discípulos lo ven y se desesperan. Señor, sálvanos que perecemos. Mateo, capítulo 8, versículo 25. Jesús se levanta, mira el mar y con solo unas palabras: calla, enmudece. Marcos, capítulo 4, versículo 39. Todo se calma. Luego mira a sus discípulos y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús nunca dijo que no tendríamos problemas. No nos prometió una vida sin tormentas. Pero sí nos dejó esta promesa: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Sí, en este mundo hay angustias, dificultades, momentos en los que sentimos que todo se nos viene encima. Pero Jesús nos dice: no tengan miedo, yo ya vencí al mundo. ¿Qué significa que Jesús venció al mundo? Venció el pecado en la cruz. Venció la muerte con su resurrección. Venció el miedo, la ansiedad y la desesperanza. Por eso, si estamos con Él, su victoria es nuestra victoria. El problema no es la tormenta. El problema es a quien miramos en medio de la tormenta. Cuando ponemos nuestra mirada en los problemas, nos hundimos, como Pedro cuando caminó sobre el agua y de repente se enfocó en el viento y las olas. Pero cuando miramos a Jesús, encontramos paz. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lo dice así: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Él ya venció, ni la enfermedad, ni los problemas financieros, ni la crisis, ni la muerte pueden separarnos de su amor. Nuestra paz no está en las circunstancias, sino en Cristo. Jesús no prometió una vida sin tormentas, pero sí prometió que en Él tendremos paz en medio de ellas. Así que pregúntate, ¿dónde estás buscando tu paz? ¿En las circunstancias o en Jesús? Si confías en Él, descubrirás una paz que el mundo no puede dar y que nada ni nadie te podrá quitar. Él está contigo en la barca. A lo largo de este camino, hemos visto que la sabiduría de Dios no es solo conocimiento, sino una guía real para nuestra vida. No se trata de tener todas las respuestas de inmediato, sino de confiar en aquel que sí las tiene.
Cuando aprendemos a depender de Dios, en lugar de apoyarnos solo en nuestra propia lógica, todo cambia. Puede que enfrentes desafíos, dudas o momentos difíciles, pero recuerda, Dios nunca te deja solo. Si construyes tu vida sobre su verdad, nada podrá derribarte. Su paz está disponible para ti, incluso en medio de la tormenta. Él tiene un propósito en cada cosa que vives, y, aunque no siempre lo veamos de inmediato, toda obra para bien cuando estamos en sus manos. Así que hoy te invito a dar un paso más. No te quedes solo con lo que escuchaste, ponlo en práctica. Acércate a Dios, pídele sabiduría, busca su dirección en cada decisión. Y si en tu corazón deseas que Él guíe tu vida, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti. Que esta verdad no solo te inspire hoy, sino que transforme tu vida cada día. Nos vemos en el próximo mensaje. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido que fortalecerá tu fe. Juntos, seguimos creciendo en la sabiduría de Dios. Déjanos en los comentarios: Señor, dame tu sabiduría.